Marvel Cinema, con el final de Skeleton Crew se ha cerrado esta aventura protagonizada por los chicos. Pero la serie dejó abierta algunas preguntas que se fueron realizando durante la serie y que no han tenido respuesta. En este video les voy a estar comentando cuáles son los cabos sueltos que han quedado y las preguntas sin responder que la serie ha dejado. Tal vez en el futuro tengamos alguna respuesta o simplemente son cuestiones que se plantaron para poder generar un poco de misterio, pero sí tenemos determinadas situaciones de las que se han hablado y que nos han presentado en la serie y que está bueno compartirlo porque no han tenido al menos una respuesta clara. Me gustaría que primero dejen su like en este video porque va a ayudar muchísimo a que se difunda en YouTube y llegue a más personas. Y si no se han suscrito al canal, háganlo porque es totalmente gratuito. Bueno, más allá de la historia, de la aventura que los chicos han tenido, saliendo del planeta, conociendo parte de la galaxia, interiorizándose de cómo es el mundo fuera de Atatin, ¿no? Este planeta totalmente enfrascado en su propia realidad. Hay varias cosas que la serie nos ha contado y que no han tenido respuesta. Por ejemplo, ¿qué pasó con los otros mundos hermanos de Atin? ¿Por qué terminaron destruidos? ¿Quiénes son las personas que viven en esos planetas? ¿La emisión de los créditos de Atin eran exclusivamente para la República o a través del tiempo todos sus habitantes siguieron emitiendo y siguieron fabricando y construyendo créditos creyendo que la República existía fuera de este mundo? Algo que parece estar bastante claro cuando entendemos que la inteligencia artificial que manejaba el planeta era algo automatizado y que la torre de control era un lugar al que nadie visitaba desde hacía mucho tiempo. Hemos visto que había tierra acumulada y el planeta siguió funcionando como un autómata sin preguntarse qué pasa puertas afuera. El planeta nunca lo hizo, sus habitantes nunca lo hicieron y ellos creyeron que la realidad era la misma durante décadas sin saber todos los cambios de gobierno y las distintas guerras que se libraron en la galaxia. El personaje de Tuck Reynolds, a quien se menciona, este pirata que fue un poco la leyenda, ¿no? de el mundillo piratesco, ¿no? Este nombre que se utilizó como para poder atar cabos e interconectar la historia de boca en boca de los piratas a lo largo y ancho de la galaxia y el misterio de Atatin, ¿no? Este planeta que todo el mundo sabía que existía, pero que nadie tenía las coordenadas del lugar donde estaba. Esto creo que al final ha sido muy Isla del Tesoro. Sin embargo, no hemos tenido la identidad de quién es Tuck Reynolds. Nos han mostrado un holograma donde se ve que puede llegar a ser un Wickway, por eso se teorizaba que podía estar relacionado con la figura de Hondo, este pirata que hemos visto en distintas adaptaciones de series animadas. Sin embargo, este holograma que nos han mostrado es apenas la imagen de un ser legendario que se utilizó como llave para poder contar una historia, algo que está muy relacionado con la Isla del Tesoro. Esta serie no solo tomó elementos de los Goonies y de Joe Dante y de películas de Steven Spielberg o de E.T., sino que también tomó casi a rajatabla la narrativa de la Isla del Tesoro, donde hay una isla legendaria que se esconde un tesoro también legendario, pero donde a lo largo del relato hay nombres de piratas muy famosos que ya no existen, pero que son un poco los que fueron construyendo la leyenda de este lugar para muchos inexistente, ¿no? Y nos han mostrado una imagen y solo eso, no hemos tenido respuesta tampoco con respecto a su figura y a quién es. Por otro lado, Atin eh, ha revelado que era manejado por una inteligencia artificial que había recibido en algún punto la noticia que los Jedis eran enemigos de la República. Esto obviamente le jugó muy en contra a Yod, pero también nos han mostrado figuras, estatuas, ¿no? de los administradores, o por lo menos lo que la administración le quería hacer creer a la gente. Toda esta gente que trabajaba emitiendo créditos, sabían que había un administrador, pero hay varias generaciones que no sabían quién era el administrador. Tal vez ni siquiera los primeros colonos del planeta, los primeros habitantes que llegaron a este planeta para trabajar, sabían quién era el administrador. Nos fueron dando algunas pistas. En Akron vimos que había una estatua sin cabeza, por lo que no podíamos identificar el rostro de quien fuera administrador de ese mundo, pero en Atatin el rostro de la misma estatua frente al colegio era la de una criatura de la misma especie que Neil, es decir, con rasgos
tipo elefante, muy parecidos a los ortolanos. Sin embargo, esto nada tuvo que ver con quién era finalmente el administrador, que era una eh, inteligencia artificial, lisa y llanamente. Por otro lado, la serie también nos ha contado parte de la historia de Yod y también nos ha mostrado qué pasó con Yod al final. Y ahí hay dos grandes signos de pregunta que no han sido respondidos. Yendo un poco a lo que él cuenta, que vivió en un agujero, que no tenía para comer, que se crió en una galaxia violenta y por eso las frases que él le dice a los chicos, que la galaxia es un nido de ratas, que es un agujero de perdición, que sobrevive el más fuerte, que no hay que hacer y entablar amistad con nadie, que es un lugar donde te van a traicionar a cada momento y donde solo se encuentran desgracias. Un poco se forjó así la personalidad de él. Él cuenta la historia de que fue eh, apadrinado, rescatado por una Jedi. Una Jedi que estaba en la misma situación que él, daba a entender de que vestía harapos y que parecía alguien que venía de vivir en un agujero. Acá hay que aclarar que estamos ante una Jedi que escapó de la Orden 66. Una Jedi o una Padawan escapó de la Orden 66 que se escondió en distintos lugares de la galaxia porque era proscripta, porque era perseguida por el Imperio y era perseguida por los inquisidores, y que le enseñó algunas artes que tienen que ver con la fuerza. Evidentemente, Yod es alguien sensible a la fuerza y aprendió lo básico. Esto se ve plasmado en la serie perfecto. No hace más de lo que alguien en un nivel uno podría llegar a aprender. Mover objetos. Sí, manipular un poco la fuerza, poder detener el ataque de una persona, poder empujarlo con la fuerza, pero no mucho más que eso. En lo que tiene que ver con la esgrima, si bien sabía usar un sable de luz, lo cual no significa que haya sido entrenado para usar un sable de luz, porque siendo él un pirata, sabemos que los piratas saben utilizar distintos tipos de armas, no solamente blasters, sino también vibrohojas u otro tipo de espadas. No sería nada extraño que los movimientos que le vimos hacer tengan más que ver con su vida como pirata que con lo que pudo haber aprendido de esta Jedi. Hay un dato que él da que me parece que conecta directamente con su vida como pirata. Él dice, fue una Jedi la que me entrenó, alguien que estaba en la misma situación que yo, y me obligaron a ver cómo moría, la asesinaron. Esto conecta un poco la visión que él tiene sobre la galaxia. ¿Por qué no hay que tener mucha esperanza? Porque hay que tratar de sobrevivir solo y tratar de hacer alianzas convenientes para poder tener un beneficio propio. Esto me parece que el personaje de Jod lo recrea a la perfección y no es solamente por Jod, es un poco el modus operandi de los piratas. Pirata es, sálvese quien pueda, pero me salvo yo primero. ¿No? Y trato de sacar la tajada que me conviene a mí por sobre el resto. Lo vemos en la nave insignia de los piratas cuando se va a pique, cada uno trata de salvar su vida, no hay camaradería entre piratas. Esto es algo básico, es una ley no escrita, que tiene que ver también con el histórico código pirata que hemos visto en Piratas del Caribe, donde es una guía simplemente, no es una ley sagrada de la navegación, o un código de honor, porque los piratas sabemos, en líneas generales, yo diría prácticamente el 100%, no tienen honor. ¿Dónde está la clave de por qué Jod pasó de ser un donadie, alguien que no tenía dónde comer, que aprendió cosas de una Jedi y se transformó en pirata? Cuando él cuenta la historia, que lo obligaron a ver cómo su maestra, entre comillas, era asesinada, eso devela que no fue asesinada por un inquisidor y que no fue asesinada por el imperio. Porque si esto hubiese ocurrido, él tendría que estar muerto. No tendría lógica que si un inquisidor que tiene como objetivo encontrar gente sensible a la fuerza, o jedis proscriptos, o jedis o aprendices que sobrevivieron a la Orden 66 y asesinarlos, un pequeño aprendiz que está empezando a aprender lo que una Jedi proscripta o Padawan proscripta le está enseñando, no puede quedar vivo. Es sentido común, es lógica pura. Lo que entiendo por su relato, que es muy vago y que no especifica mucho, es que él fue encontrado por un grupo de piratas y la Jedi que era proscripta y que lo protegió a él fue asesinada por piratas. Y es muy típico de los piratas que una víctima sea o sea obligada a ver cómo matan a la persona con quien estaba. Me parece que sin eh, explicarnos en detalle su historia,
da a entender de que no fueron inquisidores y que no fue el imperio, porque él si no tendría que estar muerto, por lógica pura. No existe un inquisidor que lo hubiese dejado vivo y no existen soldados que lo hubiesen dejado vivo, Stone Troopers, porque tienen y están programados, especialmente los de la primera época, que eran clones todavía, para asesinar a los Jedi porque son traidores a la República. Entonces, me parece que su inserción al mundo de los piratas tiene que ver con que un grupo de piratas asesinó a la Jedi que lo instruyó básicamente en su actividad en la fuerza. Por otro lado, ¿qué pasa con el personaje de Yoda al final? Yo por ahí decía en la reseña que lo que nos habían construido de él en el capítulo anterior parecía un ser mucho más malvado. Muchos me escribieron y me decían, pero lo nerfearon al personaje en el último capítulo. No olvidemos que es una serie para chicos. Difícilmente él hubiese matado a alguien, difícilmente hubiese matado a uno de los chicos, hubiese sido algo muy extraño. Tal vez yo tenía la idea de que podía llegar a sacrificarse a alguno de los padres protegiendo a los chicos y que ahí yo lo hubiese podido matar, eso podía ser una posibilidad. Pero el pirata también se da cuenta cuando está rodeado y se da cuenta que cuando la Nueva República llega y todos sus compañeros piratas se escaparon o fueron derrotados, no tiene mucho más que hacer en ese lugar. ¿Hubo algo de empatía para con los chicos? Probablemente sí. No creo que haya llegado al punto de que el personaje se haya redimido. Yo no creo que yo se haya redimido, que era uno de mis grandes miedos. Me parece que el personaje lo que hace es decir, bueno, no tengo mucho más que hacer, voy a cumplir lo que todo pirata hace. Tengo que salvar mi propia vida, tengo que salvar mi pellejo. Hay una mirada cómplice de él, como que se da cuenta de algo, la serie no devela qué es, y que tiene un as bajo la manga, y donde se va a terminar escabullendo para poder escaparse. Insisto, este personaje es muy probable que lo veamos más adelante en algún otro producto. También es probable que los chicos tengan alguna participación más adelante. Quizás, y hablando con Dieguito Paredes, colaborador del canal, me decía, quizás los veamos más adelante siendo adultos en otro producto. No sabemos si la serie va a ser renovada para una segunda temporada. Los índices de audiencia fueron bajísimos en la serie con menos visualizaciones de la historia de Star Wars, más allá de ser para mí muchísimo mejor que otras series existentes. Sin embargo, sabemos que hay reglas y que acá manda la cantidad de vistas que puede llegar a tener el producto. Habrá que ver más adelante si esto se acomoda o no. Y otra cosa que me hicieron notar también es que en los créditos finales se va viendo a medida que van pasando los capítulos, pero específicamente en el último, una fábula que se asemeja muchísimo a lo que Wing tenía en su datapad. Esta historia de un Jedi que pelea en un momento dado con un Sith. Algunos me sugerían que podía llegar a ser la historia de Yod, pero claramente no es la historia de Yod porque hay un Sith o un inquisidor que pelea contra una mujer. Uno podría interpretar que ese Sith o inquisidor, porque tiene un sable de luz rojo, se enfrenta a quien fuera la Jedi que lo instruyó a él. Pero no tendría sentido, por lo que yo les dije recién. Si hubiese sido un inquisidor o hubiese sido un Sith, pongámosle, él no podría estar vivo. No tendría lógica que él hubiese sobrevivido porque tendría que haber sido asesinado de la misma forma que su maestra, si no, no tendría sentido la existencia de los inquisidores. Esta me parece que es una fábula que tiene que ver con lo que Wynn fue aprendiendo de los Jedis en esos relatos legendarios. Él no termina de enterarse qué es exactamente lo que pasó en la galaxia. Uno imagina que ahora que Atatin abre sus puertas al resto del universo, esta información va a empezar a llegar. La otra pregunta es qué pasa con los créditos. Bueno, los créditos evidentemente van a ser parte y van a formar parte de las arcas de la Nueva República. Una Nueva República bastante inútil, una Nueva República que está gobernando deficientemente la galaxia, que tiene muchos problemas. Esto lo hemos visto en el Mandoverse permanentemente. Y me parece que es el punto de partida para, con todos esos millones de créditos, empezar a construir una flota para poder tener al menos una mínima defensa. Sabemos que Leia ya está sospechando que hay un remanente imperial, que hay algo que se está construyendo en las sombras, que sabemos que va a ser la Primera Orden, y que más adelante va a derivar en que ella, no estando de acuerdo con las políticas de la República, cree la resistencia, pero también la República va a necesitar esos créditos para poder tener una flota, algo que no tiene. Tiene algunas naves, tiene X-Wings, tiene mínimamente una línea de defensa, pero hubo también un proceso de desarme después de la Guerra Civil Galáctica. Todos estos créditos le van a resolver un montón de problemas a la República. Esa corbeta que vemos llegar, muy parecida a la Tantive 4, que también la vimos en The Rise of Skywalker, que es la corbeta donde habíamos visto
a Leia en A New Hope, cuando es atacada por Vader, por el Star Destroyer de Vader, traía seguramente dignatarios de la Nueva República, probablemente la mismísima Leia. Otro comentario que me hicieron en el video reseña es que Win al final, cuando mira el cielo, que es la última secuencia que tenemos del episodio, se ve como esperanzado, como que se sonríe, como emocionado, como que sintió algo en los X-Wing o en esta corbeta. Algunos me decían, sintió la fuerza, es alguien sensible a la fuerza. Yo no creo que haya pasado esto. Probablemente Leia haya estado en esa corbeta, probablemente tengamos algún otro dignatario de la Nueva República, tal vez incluso hasta sensible a la fuerza, quizás Luke, me inclino más por Leia. Me parece que esa última imagen de Win es que él acaba de descubrir qué quiere de su futuro. En un planeta donde él estudiaba para tener un futuro ya prefijado, él y todos los chicos, me parece que él encontró su futuro en esos X-Wing y en esa nave. Eso es lo que él quiere para su vida. Él quiere ser piloto, quiere formar parte de esa nueva república, quiere formar parte de esas naves que saben que son los buenos en la historia. Me parece que eso quedó clarísimo. Esto lo quiero comentar porque muchos lo asociaron con un tema de la fuerza y para mí tiene que ver con el futuro de Wing, con lo que él quiere para justamente para su futuro, ¿no? Y la aventura de los chicos seguramente seguirá estando en el planeta, un planeta ya abierto, con fronteras libres, y donde, bueno, entrarán y saldrán cuando quieran, y obviamente van a dar ese paso hacia un mundo más amplio, como ha dicho Obi-Wan, en una nueva esperanza, y esto tiene que ver ya con la historia más pequeña de los chicos, pero sí con estos cabos sueltos que han quedado y que seguramente van a tener es muy probable en otros productos alguna respuesta. Esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Sí me encantaría que comenten qué les parece, si están de acuerdo o no, si coinciden conmigo con respecto a esto, qué pasó con los créditos, qué pasó con Tack Reynolds, qué va a pasar con los chicos, qué creen que va a ocurrir con la República, con varias historias de las que nos han plantado. Llenen la caja de comentarios, dejen su like en este video porque ayuda muchísimo a que se difunda en YouTube y llegue a más personas. Suscríbanse al canal que es totalmente gratuito y nosotros nos estaremos reencontrando muy pronto con mucho más contenido para compartir con todos ustedes. Que la fuerza los acompañe. Chao.